es introductorio, hay un montón de términos de ecuaciones diferenciales que es necesario que conozcamos. El día de hoy prácticamente no vamos a ver cómo empezar a resolver estas ecuaciones diferenciales, sino solo vamos a empezar a ver diferentes formas y todo. Y luego, por lo menos aquí tenemos una gran ventaja, al igual que cálculo integral y que álgebra lineal. Si ustedes llegan a una respuesta, siempre pueden comprobar que esa respuesta es correcta, sustituyendo su respuesta en la ecuación y verificando que la ecuación se esté satisfaciendo. Entonces eso en cierta forma ayuda un poco en estos cursos, a ver que en algún momento uno tiene formas de verificar la solución. Yo creo que aquí me falta introducción a las ecuaciones diferenciales. Y si en algún momento ven errores en estos documentos y todo, me pueden avisar. Ya cuando estos libros finalmente se publican y todos salen en la sección de agradecimientos. Eso lo pueden ver más en el libro de multivariable o incluso en el de álgebra lineal. Entonces, digamos, qué va a ser una ecuación diferencial? Que para propósitos de este curso lo voy a resumir con la abreviatura E mayúscula, D mayúscula. Como van a ver, es una definición muy general. Esta va a ser, es una ecuación que contiene derivadas de una o más variables. Respecto a una o más variables independientes. Pero aquí con mucho énfasis, más con una variable independiente. Entonces, digamos, ¿qué va a ser ahora el objetivo de este curso de ecuaciones diferenciales? El objetivo va a ser encontrar una función. Encuentre una función y es igual a f de x que satisfaga la ecuación diferencial. Y algo que pueden empezar a especular es que si tienen derivadas, la forma de cancelar derivadas es integrando. Entonces, varias veces integrando vamos a poder resolver las ecuaciones diferenciales. Pero lo que pasa es que vamos a tener que portarnos estratégicos con cómo vamos a integrar. No es solo integrando como usualmente integramos. Entonces hay varios ejemplos de ecuaciones diferenciales. Una de estas ya la hemos visto, que es la ecuación de crecimiento exponencial. En esta en cierta forma ya conocemos la solución. Entonces aquí lo que estamos diciendo, quiero encontrar una función que si la derivo de y de x es igual a una constante k por la misma función. Entonces la gracia de esta función es que esta es una ecuación diferencial. Aquí pueden ver que hay una derivada. Y esta en cierta forma conocemos la solución. Lo que habíamos visto, digamos, en cálculo diferencial era que la solución de esta ecuación es una función exponencial, porque siempre quería una función exponencial, regreso a la misma función exponencial. La única modificación que tengo que hacer acá es que como tengo que incorporar esa k, que es una tasa de crecimiento o de cambio relativo, entonces vamos a ver que esta va a ser la solución de la ecuación diferencial. Bueno, y de hecho es una solución. Porque aquí algo que sí va a ser un poco incómodo en ecuaciones diferenciales es cómo lidiar con las constantes. Varias veces nuestra solución va a ser una función multiplicada o sumada por una constante, porque como la derivada de una constante es cero, entonces tranquilamente aquí agrego una constante y todavía puedo estar satisfaciendo la ecuación diferencial. Entonces, digamos, ¿cómo comprobaría que esta es una solución? Derivo esta función y a la hora de derivarla tengo que llegar de algún modo a k por y. Entonces aquí digamos, si derivamos esta función de y de x, ¿cuál sería la derivada de y a la k por t?
Ajá. Y nos falta algo por K. Entonces ya vieron que hay aquí de interesante. K por Y es igual a K por E a la K por T. Entonces estos dos términos son prácticamente el mismo. Entonces, ¿sí? Pero ya viste, tengo que encontrar que de Y de X es igual a K por Y. Y encuentro que esto es K por E a la K por T. Y esto es lo igual que K por Y. Entonces, como ambos lados de la ecuación son iguales, ahí se comprueba que esta sí es la solución de la ecuación diferencial. Entonces, estos dos lados son iguales. Esto no es algo que vamos a estar haciendo mucho en el curso, comprobar que una solución es la solución de la ecuación diferencial. En realidad lo que nos va a interesar es que encontrar la solución. Esta solo la pudimos medio especular porque ya en algún momento en ecuaciones diferenciales nos tuvimos que topar con esta ecuación de crecimiento exponencial, pero esta otra ya es un poco más difícil de resolver. Y tal vez algunos que llevaron cálculo diferencial con algún profesor se metieron a esta ley de enfriamiento de Newton. Y esa sí tenía una solución un poco extraña. Entonces, esta tiene una solución interesante porque tiene una parte exponencial y luego tiene una parte constante. Aquí hay un montón de física involucrada. El cuerpo se está enfriando, pero eventualmente ya no se enfría tanto y se está acercando a la temperatura ambiente. Entonces este TM es como una temperatura ambiente. Entonces aquí no voy a resolver por el momento esta ecuación diferencial. Esto va a ser tema para la primera técnica de ecuaciones diferenciales que vamos a ver. Pero solo observen, digamos, por qué estas son ecuaciones diferenciales. La incógnita es encontrar esta función t y en este caso fue encontrar la función y. Y se pueden poner todavía un poco más interesantes estas ecuaciones diferenciales. Pueden tener una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes o simplemente con coeficientes que dependen de x. Entonces, digamos, aquí podemos tener una constante por la tercera derivada más otra constante por una segunda derivada. Aquí solo tengo que poner y, no necesito y2, más a1 por y' más a0 por y. Entonces esto vamos a ver que es una ecuación diferencial lineal. Se mira bien intimidante porque ahora aquí la gracia es encontrar una y es igual a f de x, que a la hora de sustituirla acá, su tercera derivada por esta constante, más su segunda derivada por esta constante, más su primera derivada por esta constante, más esa misma función por esta constante, de alguna forma me queda igual a este g de x. ¿Okay? Este es un problema más complicado. Lo interesante es que en algún momento se puede hacer un análisis con esta ecuación y a alguien se le puede ocurrir, yo creo que esta solución ha de ser una función exponencial, no sé exactamente cuál es su exponente, y si hacen eso, ahí puede que en algún momento ya puedan resolver esa ecuación diferencial y solo les quede pendiente un problema algebraico. Pero aquí, digamos, como lo estamos viendo en esta introducción, podemos ver que también nuestra ecuación diferencial puede tener segunda derivada, tercera derivada y pueden pensar hasta en una derivada de orden n. Y aún así se va a poder resolver. Varias de estas ecuaciones diferenciales no se van a poder resolver para nada. Entonces, lo único que sí les tengo que advertir es que en algún momento la ecuación diferencial la puedo escribir con prima, o la puedo escribir como un dy de x, o d segunda de y partido de x al cuadrado. Solo tengan presente que esas son notaciones equivalentes para escribir una derivada. Yo creo que personalmente me gusta más la notación prima, pero hay veces que la notación prima es un poco ambigua, principalmente para las derivadas de orden superior. Entonces esto lo puedo escribir y a la paréntesis n, y esto es lo mismo que esto. Pero usualmente la prima uno lo deja para primera, segunda y tal vez una tercera derivada. Ya una cuarta derivada no se mira muy bien con las primas.
uno no se va a poner a contar primas. Entonces, aquí solo les voy a poner otra aclaración de nomenclatura, porque ahí está el término, el concepto de ecuaciones diferenciales lo tenemos muy vasto. Entonces, digamos, Andrés Bolaños en algún momento preguntó, ¿podemos tener aquí derivadas parciales? Podemos tener, eso seguiría siendo una ecuación diferencial, pero no va a ser una ecuación diferencial que nosotros vamos a estar estudiando. Entonces, en algún momento podemos tener una ecuación diferencial parcial, y lo que pasa aquí es que la ecuación contiene derivadas parciales respecto a dos o más variables. No es tema del curso. Entonces, digamos, aquí podemos pensar una ecuación del calor que les dice cómo se va a distribuir la temperatura en una barra que están calentando y luego están dejando que se enfríe. Entonces, digamos, podemos pensar en dy dt es igual a k. Sí, podemos pensar algo como esto. Entonces, digamos, porque esta es una ecuación diferencial parcial, vamos a quitar esta u y vamos a ponerla como una y. El problema acá es que ahora el objetivo es encontrar y como una función de dos variables. Y esta sí va a ser sumamente difícil de resolver, no va a ser parte de este curso. Esto es parte de un curso que se llama Ecuaciones Diferenciales Parciales, que prácticamente solo los llevan los estudiantes de matemática, física y tal vez alguna ingeniería. Incluso muchas veces este tema lo empiezan a ver en maestrías o doctorados. Es bonito tema. Y también, digamos, está la ecuación de Laplace. Entonces, este no es tema del curso. Las únicas ecuaciones en las que nos vamos a enfocar son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, aquí solo vamos a tener la derivada respecto a una variable. Entonces, aquí la ecuación contiene derivadas respecto a una sola variable. Entonces, aquí sí podemos tener algo como esto. En algún momento puede que la variable dependiente no sea y, sino otra variable si tienen otro problema donde quiero que W represente algo más una cantidad física relevante. Entonces, digamos, esta es una ecuación diferencial ordinaria, W es una variable dependiente, pero aquí como pueden ver, W solo depende de X. Entonces, esta es ordinaria. La de Newton también es ordinaria. Y puede que en algún momento tengan un modelo poblacional interesante. Entonces, todas estas son ordinarias. Y esto es el enfoque del curso, tratar de resolver estas ecuaciones. Yo creo que esta como está, esta va a ser un poco difícil de resolver. Entonces, aquí como pueden ver, como tienen la oportunidad de tener ya sea o solo una primera derivada o una segunda derivada o hasta más derivadas de mayor grado, entonces algo que sí nos va a ayudar a orientar la discusión de ecuaciones diferenciales y cómo irlas resolviendo es encontrar el orden de una ecuación diferencial. Yo creo que las que sí se pueden resolver en su totalidad son las de primer orden. Entonces, el orden va a ser importante que lo identifiquemos. Entonces, el orden de una ecuación diferencial va a ser es el orden o el número de la mayor derivada presente en la ecuación. Y aquí, como pueden ver, no voy a definir todos estos objetos de manera muy rigurosa porque sí son conceptos muy abstractos. Entonces, primero va a ser mejor si nos familiarizamos con
todos estos diferentes conceptos y cómo identificarlos en una ecuación, y ya después en algún momento se pueden definir de manera más rigurosa estos conceptos. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, digamos, lo que tenemos que ver con cada una de estas ecuaciones diferenciales es la derivada más grande que tiene la ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, en esta ecuación extraña, la derivada más grande que miro es la segunda derivada. Entonces, esta va a ser una de segundo orden. Entonces, es una ecuación diferencial de primer orden. Aquí pueden escribir cualquier ecuación diferencial, o sea, el hecho de que aquí tenga tangente seno de x no afecta a este análisis. Cuidado, es segundo porque tenemos dos derivadas. Y digamos aquí pueden tener otra ecuación. Voy a poner aquí x por y. Esto tal vez está un poquito difícil de resolver. Entonces aquí sí tenemos que tener cuidado porque digamos esta, ¿qué orden tendría? Aquí tenemos un término al cuadrado, pero el hecho de tener aquí un término al cuadrado no significa que esta sea una segunda derivada. Entonces lo que va a pasar es que aquí tengo una y'. Entonces como aquí solo tengo una y' y no tengo ni una y doble prima ni triple prima, esta va a ser una ecuación diferencial de primer orden. Segundo orden significa que es segunda derivada. Ajá, así. Tercer orden y tercera derivada. Sí, ajá. Y eso nos va a servir un montón, porque luego cuando estemos resolviendo estas ecuaciones diferenciales si es de primer orden, solo va a haber una solución y solo va a haber una constante arbitraria. De segundo orden, vamos a estar buscando más como que dos soluciones, dos constantes arbitrarias, y luego vamos a ver cómo podemos juntar esas dos soluciones para ya tener la solución completa, la ecuación diferencial. Entonces ahorita lo que vamos a hacer en este primer ejercicio, que ya está en la segunda página de este documento, es tratar de clasificar cuál es el orden de la ecuación diferencial. Puede que aquí en los ejemplos haga problemas un poco diferentes, no va a afectar mucho. Entonces vamos a determinar el orden de las siguientes ecuaciones. Vamos a poner aquí x al cubo por y a la quinta. Esta afortunadamente sí va a ser una de las primeras que vamos a poder resolver. Entonces digamos aquí, ¿qué sucede? Aquí solo miro una derivada. Entonces aquí como solo hay una derivada, esta va a ser una ecuación diferencial de primer orden. Bueno, ahí tenía la ecuación de crecimiento poblacional, pero cambiémosla a algo más interesante. P' a la quinta 2 LNP por 1 menos LNP. Esta yo creo que sí no se va a poder resolver, pero dejémosla así. Entonces, digamos, puede parecer muy intimidante esta ecuación diferencial. Aquí tenemos una potencia a la quinta, pero aquí solo tenemos una derivada, no tenemos ninguna segunda derivada. Entonces, esta sigue siendo de primer orden. Y digamos, aquí ya tenemos algo más interesante. Ya tenemos una quinta derivada, después una segunda. Y después este término un poco extraño. Vamos a poner aquí un... Sí, es que ya la 66 es demasiado arbitraria. Entonces la idea es que esta no es la 66ª derivada, sino seximo. Ahí en el inciso C solo tenía una Y. Entonces
Entonces este es un y a la potencia 66. Entonces esta no es derivada, esta es segunda derivada, pero la quinta derivada es más, tiene un orden mayor. Entonces lo que va a pasar, esta va a ser una de quinto orden. Entonces muchas veces no le tenemos que prestar atención a la potencia. Ahora, si aquí tengo una y, esta sí la vamos a poder resolver. Pero con ese y a la 66 ya no se va a poder resolver la ecuación diferencial. Y esto sí va a ser un problema porque ya habíamos visto en integrales, que en el cálculo integral, que hay varias funciones que no se pueden integrar. Solo les queda la respuesta una integral, y si la quieren encontrar esa integral, pues tienen que encontrarla de manera aproximada. Algo similar nos va a pasar en ecuaciones diferenciales, pero va a ser todavía más frecuente. Van a haber varias ecuaciones diferenciales que no las vamos a poder resolver de manera exacta. Se pueden resolver de manera aproximada, pero ese es otro tema que no vamos a estar tocando en este curso. Ecuaciones diferenciales numéricas. Si no, el curso se vuelve interminable. Entonces, digamos, aquí lo que sucede es que... ¿cuál es el orden de esta? Segundo orden, porque aquí tengo el y doble prima. El libro tiene también ahí una sección que le dedica a cómo resolver ecuaciones diferenciales de manera numérica. Ahí es para desempolvar el Python y todo, pero tampoco vamos a ver eso, ya se vuelve muy vasto el curso. Entonces, digamos... sí, aquí no va a haber Python en este curso. Yo creo que la mayoría se van a poner felices. En algún momento tal vez se pueden hacer animaciones de algunos problemas físicos, cómo se mueve un resorte. Pero eso va a ser más como un demo que como una parte que voy a estar evaluando de este curso. Entonces, digamos, muchas veces las ecuaciones diferenciales tienen varias formas. Entonces, digamos, la forma más general de una ecuación diferencial es algo que no nos dice mucho, solo decimos que tenemos una función de x, y, y' y hasta la última derivada que tengamos. Entonces, por eso es que pueden ver que este tema es vastísimo. Pueden organizar cualquiera de estas variables de la forma que se les ocurra y ahí ya tienen una ecuación diferencial. No se va a poder resolver, no se van a poder resolver varias de ellas, pero aquí tienen la forma más general. Pero una forma que nos va a ayudar un montón, y aquí es donde va atado el concepto de orden, es identificar la derivada que tenga el orden mayor y tratar de escribir, bueno, esa derivada con el orden más grande es igual a otra función. Entonces muchas veces lo que se hace es que se extrae el término de orden mayor y se puede escribir de esta otra forma. La enésima derivada de y respecto a xn es igual a una función que depende de x, y', pero que llega hasta, no hasta la última derivada, sino a la siguiente más alta, a la que es más baja, la siguiente más baja. Entonces esto nos va a ayudar un montón porque muchas veces cuando vamos a estar tratando de resolver ecuaciones diferenciales es, bueno, que el término que tiene la segunda o tercera derivada no tenga ninguna constante ni ninguna función, y ya uno la escribe de esta forma, que esta incluso no es una forma general, sino es la que se conoce como la forma normal. Y esto es un error común en ecuaciones diferenciales. Uno está resolviendo el problema, pero uno se lo olvida, no lo puse como forma normal, y todo el problema se complica. Entonces solo tengamos presente que hay dos formas de ecuaciones diferenciales. Esta general y esta que está un poquito más despejada. Entonces, ¿qué es la solución de una ecuación diferencial? No es nada difícil, solo es una función que satisface la ecuación diferencial. Parece un poco juego de palabras. En álgebra lineal, las soluciones de un sistema de ecuación era un vector que satisfacía la matriz.
con el curso de álgebra la solución de la ecuación era un número o números. Ahora aquí, digamos, lo interesante es que nuestra solución es una función. Podemos llamar f de x o phi de x que satisface la ecuación diferencial. Ahora, algo que sí vamos a tener en cuenta es que esta función puede que no esté definida para todos los reales. Va a haber varias veces que solo va a estar definida para un intervalo. Entonces esta solución tiene un intervalo para el cual está definida. Entonces eso es lo que se va a conocer como el intervalo de definición o el intervalo de solución. Este no es un tema que nos vamos a meter mucho porque si no, entonces hasta vamos a poder ver también ahí temas de precálculo, encontrar dominios de funciones. Pero sí tenganlo presente que en algún momento su problema puede que no tenga un dominio de menos infinito a infinito y tal vez eso se deba a la naturaleza del problema. Hay varios problemas que tienen singularidades, asíntotas verticales y por eso es que su solución va a tener reflejado ese comportamiento. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a verificar que la función dada, y aquí Miguel Suárez se le ocurrió ya cómo resolver alguna de estas ecuaciones diferenciales. Y es que aquí como que necesito una constante. Luego me dijo, sí, una de las soluciones es 24 partido 20. Entonces, digamos, lo que les estoy proponiendo como solución es este 6 quintos menos 6 quintos e a la menos 20 por t. Pero puede venir alguien y decirme que esta también es solución. Entonces, eso sí vamos a tener que tener mucho cuidado en ecuaciones diferenciales. Van a haber varias soluciones para una ecuación diferencial, pero la gracia es que encontremos una solución que incluya todas las soluciones. Y eso es lo que se va a conocer como solución general. Entonces aquí tenemos dos propuestas de solución. Esta que tiene la constante menos la función exponencial y esta que solo es la constante. Entonces, independientemente cuál propongamos, cómo verificamos que Y1 o Y2 son soluciones van a ser soluciones de esta ecuación diferencial, se sustituyen en la ecuación diferencial. Entonces aquí tenemos que sustituir Y1' y Y1 en la ecuación diferencial. Y luego nuestro objetivo es que este lado izquierdo nos quede igual a 24. Si no nos queda igual a 24, entonces esta función no va a poder ser solución de la ecuación diferencial. Entonces, digamos, empecemos acá. La derivada de esta función tengo aquí 0. Y esta va a estar un poco más interesante de derivar. Entonces, ¿cómo derivaría esta función? Copio la constante. Luego copio la función exponencial. Ajá. Menos 20, ajá, porque ahora tengo que hacer regla de la cadena, entonces tengo que derivar el exponente. Esto está ahorita un poco feo, pero aquí pueden ver que si multiplico estos dos números, sí, ya que estamos haciendo esto, pero en este curso pueden usar calculadora. Sí, no les va a servir de mucho, pero la pueden usar. Pero sirve para pasos como estos. Menos 6 quintos por menos 20 nos queda 24. Ahora esto lo hice un poco más rápido porque dividí 20 dentro de 5. Me evito así el 120 dividido 5. Ustedes vieron, esto es la derivada. Pero ahora la gracia es que sustituyo la derivada, 24 e a la menos 20 por t. Y ahora voy a hacer un paso más que respecto a la clase de las 10. 20 por y.
Pero ahora, ¿cuál pongo como y? La que estoy proponiendo como solución. 6 quintos menos 6 quintos e a la menos 20 por t. Y esto de alguna forma me tiene que quedar igual a 24. Entonces, si multiplico aquí otra vez, aquí ya tengo un 24. Eso es bueno. Entonces, aquí tengo más 24. Y luego este por este. Ay, qué coincidencia que se están cancelando esas dos funciones exponenciales. Sí. Pero Eso solo es para comprobar. para comprobar, obviamente esto no va a ser el objetivo del curso, porque es, digamos, como que estuvieran viendo las películas y ya les dicen cuál es el final. Así que gracias, ¿para qué ver la película? Pero lo bonito es que esto en algún momento les puede servir para comprobar que su respuesta es la correcta. Pueden decir, yo creo que tengo mis dudas, la voy a meter en la ecuación diferencial y si llevo una igualdad, entonces sí es solución. Entonces esta y2 también es una solución. Y ahorita van a ver por qué. Ese y2, 24 dividido 20, en realidad es 6 quintos. Entonces, ¿qué es lo bonito de esta y2? Que si derivo una constante, me queda 0. Entonces la sustituyo en la ecuación diferencial. 0 más 20 por... Ajá, se vuelve 24. Entonces, aquí no me estoy contradiciendo, o sea, esta es una solución, pero no es la solución completa. Lo que vamos a ver en ecuaciones diferenciales es que varias veces, como estos problemas son bien complejos, los partimos en problemas más pequeños. Entonces, la gracia de esto, empezar con una constante, es que varias veces lo que hacemos es que primero resolvemos esta ecuación diferencial igualando esta a 0. Entonces aquí les queda una función exponencial e a la menos 20 por t, y luego uno encuentra la solución del lado derecho proponiendo una constante. Uno puede encontrar a qué es igual esta constante y luego uno suma esas dos soluciones. Entonces lo interesante de aquí, ecuaciones diferenciales, varias veces vamos a tener varios pedacitos de la solución, y luego la solución total o completa va a consistir en que sumemos cada uno de los pedazos. Entonces esta es la solución completa. Esta otra es una solución, pero en cierta forma está incompleta. Pero igual tengamos presente esto. Entonces esto es una de las cosas raras de ecuaciones diferenciales. Y luego tenemos esta, la voy a cambiar un poco, voy a poner 16 por y. Esta ecuación les va a encantar porque es una ecuación que la han visto en física, pero con otro vestido. Y ahora esta está interesante porque esta hasta les está diciendo, miren, no importa si el seno y el coseno tienen enfrente cualquier constante que se les ocurra, van a poder sustituir la segunda derivada aquí, sumarle 16 por y todo eso va a ser igual a 0. Entonces esto está bien interesante. Y si piensan el y doble prima como una aceleración, prácticamente aquí es como que tienen a doble prima es igual a menos 16 por y. Y esto parece como que la ecuación de un resorte, se parece un poco a la ley de Hooke. Solo me faltaría multiplicar por la masa. Entonces, digamos, como este es un problema que es de un resorte, se pueden imaginar de que el resorte va y viene, va y viene, va y viene. Y si va y viene, digamos, su desplazamiento parece que va a ser una como suma de senos y cosenos. Entonces esto es motivacional. Entonces aquí es donde se pone un poquito más interesante el curso. Pero digamos, si solo queremos comprobar la solución, encontramos la primera derivada, la segunda derivada, y luego vemos cómo se simplifica todo.
Entonces la derivada de toda esta función aquí es igual. 4. ¿Y por qué tengo aquí un 4? Porque la derivada del término de la función interna es 4, porque tengo un 4 por t. 4c1 y la derivada de seno es coseno. Más, y ahora derivo coseno. ¿Cuál es la derivada de coseno? Sí. Menos, ajá. ¿Ves? Menos 4 seno, ahí está. Muy bien, Diego. Sí, aquí van a tener que desempolvar. Incluso creo que esos formularios los voy a subir en mi U, los formularios de derivadas integrales. Y eso, con eso no se sientan mal, porque digamos cálculo diferencial lo llevaron hace 2 años, algunos 3, entonces ya en algún momento uno... ¿Quién 8? Ah, no, pero 8 no. Tal vez en universidades que permiten que el estudiante termine su carrera en más de 5 años. Entonces, digamos, encuentro la segunda derivada. Y ahorita van a ver algo bien curioso. Esta segunda derivada se parece mucho a la función original, pero solo que tengo estas constantes enfrente. Se parecen un montón. Entonces, ¿qué sucede si multiplico mi solución por 16? Entonces, aquí me voy a portar un poco coqueto, pero lo que voy a hacer es que voy a sumar aquí y doble prima más 16 por y para no volver a escribir todo. Uy, qué coincidencia. Este se hace 0 y este también se hace 0. Entonces sí, claramente todos estos términos se hacen igual a 0 y con eso se comprueba que esta solución de senos y cosenos es una solución de la ecuación diferencial. Pero como siempre, digamos, ahí está el estudiante astuto. Digamos, aquí hay otra solución que tiene esta ecuación diferencial, que es bien fácil. Digamos, la derivada de una constante a que es igual. 0, ajá. Y la segunda derivada también va a ser 0. Entonces, curiosamente, esta función, esta ecuación diferencial tiene otra solución así bien, ajá, trivial. Y es de ahí donde vienen cuando digamos en matemática esto es trivial. Entonces, hay otra solución. Trivial. Y si uno no tiene cuidado y solo uno dice encuentra una solución, pueden poner y es igual a 0 y respuesta correcta. Entonces casi que en algún momento van a ver, bueno, encuentro una solución no trivial solo para evitar el estudiante astuto. Mire, 0 es una. Y de hecho lo es, porque digamos, si y es igual a 0, la segunda derivada también va a ser 0. Sustituyo todo acá. Y sí, me queda 0 es igual a 0. Entonces lo que va a pasar acá es que algunos de estos problemas que tienen esta estructura, que el lado derecho es igual a 0, van a tener 0 como solución. Pero la gracia va a ser encontrar una solución diferente de 0. Entonces ya en álgebra lineal nos habíamos topado con eso, en el tema de eigenvectores o esos sistemas homogéneos, de que 0 era una de las soluciones, pero queríamos encontrar todas las soluciones posibles y ahí ya teníamos las soluciones paramétricas y todo. Entonces algo así nos va a pasar también en ecuaciones diferenciales. A toda costa vamos a tratar de solo escribir la solución trivial porque aquí no estamos aportando nada. Porque sí podemos ver que el resorte se está moviendo. Si uno dice y es igual a 0, ahí solo tenemos el resorte y es un resorte que no se mueve. Que puede que pase si digamos el resorte tiene fricción y cada vez se va estirando menos y menos, eventualmente ya no se va a mover, pero hay una dinámica mucho más interesante con ese resorte que solo y es igual a 0. Pero igual, digamos, que el hecho de que algunas ecuaciones diferenciales van a tener a 0 como solución,
nos motiva a tener otro concepto, el concepto de solución trivial. Entonces vamos a decir que una ecuación diferencial tiene solución trivial si la función 0 es solución de la ecuación diferencial. Afortunadamente no todas las ecuaciones diferenciales tienen como solución la función 0. Entonces no todas las ecuaciones diferenciales tienen solución trivial. Y sin ir tan lejos, podemos pensar en el ejercicio 2A, la ecuación diferencial que tenemos en el ejercicio 2A. De y partido de t más 20 por y es igual a 24. Entonces, ¿por qué aquí 0 no va a ser una solución? Porque lo que va a pasar es que la derivada de 0 es 0. 20 por 0 es 0. Y ahora aquí sí ve, aquí si no, 0 no es solución porque tengo una ecuación que no se está satisfaciendo. Esto es una contradicción. Entonces aquí no se satisface. Hay un curso fascinante de matemáticas. Yo creo que no sé cómo se llama ahora, Álvaro, donde tienen variable compleja y que tienen que hacer integración en los complejos. Análisis de variable compleja. Ah, sí. Ese curso es fascinante. No sé si en algún momento te pusieron un examen de que tenías que hacer integrales complejas, pero si la función era diferencial y estabas integrando. Ajá. Sí, 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 por el teorema que sí, cuando tienen continuidades ya solo es una función. Sí. Entonces lo que me encantaba es que a mí Orval me dio ese curso, pero aquí nos dijo una vez un examen, aquí todas las soluciones son 0. Entonces solo tienen que justificar, digamos, por qué es 0 en este problema y 0 en el otro problema. Entonces fascinante, eso siempre me ha llamado la atención. Al hacer un examen parcial, todas las soluciones son 0. Pero llegar a ese 0. Entonces, aquí vamos bien. Yo creo que el último tema que voy a presentar es un tema que nos va a causar un poco de molestia porque como pueden ver ya la última ecuación diferencial que comprobamos solución, uy, ¿qué es este cuadro? Ahí está. Bueno, esta última ecuación diferencial que vimos ya tiene como que dos constantes que no sabemos exactamente a qué son iguales. Entonces lo que va a pasar con una ecuación diferencial es que como estamos integrando, estas constantes arbitrarias van a empezar a salir así de manera exagerada. Y luego si queremos tener una solución única para el problema, vamos a necesitar darle información adicional al problema. Entonces lo que va a pasar con las ecuaciones diferenciales es que no vamos a tener una solución, sino infinitas soluciones. Entonces esto generalmente se puede escribir de manera así bien bonita diciendo una familia de soluciones. Entonces generalmente van a tener soluciones infinitas una ecuación diferencial a menos que impongamos condiciones. Y para analizar esto de familia de soluciones vamos a considerar la siguiente ecuación diferencial. dy partido de x es igual a f de x. Entonces lo que va a suceder acá es que ¿cuál creen que va a ser la solución de esta ecuación? Prácticamente lo que tenemos que hacer es integrar. Entonces es aquí como que tuviéramos costo marginal es igual a esta función. ¿Cómo encuentro el costo? Integrando. O digamos, tengo aquí velocidad es igual a f de x. ¿Cómo encuentro desplazamiento? Integrando. Entonces lo que va a pasar es que la solución de esta ecuación diferencial se obtiene integrando. Ambos lados de la ecuación respecto a x.
Y aquí uno sí se puede poner bien riguroso, empezar a invocar el teorema fundamental del cálculo, que la derivada y la integral se cancelan. En algún momento, si vale la pena, pues voy a mencionar a ese viejo amigo, el teorema fundamental del cálculo. Pero aquí pueden ver más o menos cuál ya queda ser un objetivo de ecuaciones diferenciales. Es de alguna forma eliminar la derivada si es posible. Entonces, en este caso estamos de suerte porque aquí tengo y' de x y la integral de y' es y. Entonces la ventaja de acá es que aquí ya solo me queda y aquí me queda una integral. Puede parecer, pero ¿por qué me está dando como respuesta una integral? Estamos pasando de un problema a otro. Eso en cierta forma ya ayuda un montón, porque es más fácil que yo les diga, mire, integre esta función para resolver este problema, que decirles, resuelva la ecuación diferencial. Entonces, como vamos a ver ya a medida que avancemos en el curso, muchas veces la solución de la ecuación diferencial va a estar escrita en términos de integrales, y ya ahí les digo, miren, ahí ya avanzamos un montón, solo integren. Entonces, en este caso resulta que la solución de esta ecuación diferencial es la antiderivada de f, y esta generalmente se denota como f mayúscula. Y aquí es donde empiezan a ver los pequeños problemas, porque digamos, si por ejemplo, para hacerlo un poco más sencillo, de y de x, pongamos aquí secante al cuadrado. Aquí para esta ecuación diferencial, ¿cuál creerían que es la solución? Y es igual a secante al cuadrado de x, y esto es igual a tangente. Pero ¿qué problema tenemos? Aquí tenemos todas las antiderivadas, o nos están faltando algunas. Cuando encontramos una integral de... Sí, la constante. Estas constantes... Ese es uno de los temas que uno pensaría que es de los más fáciles en este curso, pero estas constantes tienden a volverse una pesadilla. Y ya en la otra sección me hicieron observaciones muy buenas sobre, bueno, ¿y qué pasa con las otras constantes? ¿Por qué no las puso? Entonces en algún momento nos vamos a empezar a comer algunas constantes o a reescribirlas de manera conveniente. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí interesante? Que aquí estamos diciendo que la solución no es una función, sino como que son varias funciones. Entonces estas varias funciones es lo que se conoce como una familia de soluciones. Entonces resulta que f de x más c es una familia de soluciones. Y como este número c puede ser cualquier número real, entonces aquí tenemos soluciones infinitas. Pero obviamente eso no tiene sentido para los modelos matemáticos, porque decimos, bueno, tiene que haber una solución única. Entonces, digamos ahorita, si quisiéramos graficar todas las soluciones, no me voy a poner a graficar tangentes, un poco, no se mira tan bonita como familia por las asíntotas, pero digamos que nuestra solución tiene esta curva. Cuando tenemos familias de soluciones, vamos a tener esta misma curva, pero desplazada verticalmente. Entonces aquí está bien interesante, porque la idea es que si quiero encontrar una sola función, entonces tengo que poner una condición adicional. Entonces para que haya una solución única, la solución debe pasar por el punto, y vamos a decir a, b. O sea, es más bonito decir x sub 0, y sub 0, pero la gracia es que aquí vamos a tener un montón de funciones, pero solo una de ellas va a pasar por el punto a, b. Entonces la que pase por el punto a, b pasa a ser como solución única, y la idea de tener esta constante de integración arbitraria es que si me dan un punto, este punto lo puedo sustituir en mi solución y luego puedo encontrar el valor de c que nos hace el favor.
Entonces ese punto que le estamos imponiendo a la solución se conoce como una condición inicial. Entonces generalmente una condición inicial les van a dar la ecuación diferencial a de y de x es igual a esta función g de x, y luego les van a decir sujeto a y de x sub 0 es igual a y sub 0. Entonces esto es lo que se conoce como condición inicial. Y esto es lo que ya nos permite obtener una solución única. No siempre vamos a poder tener una solución única. Si a alguien de ustedes les ocurre poner un punto, es que en este punto esta función se indefine, entonces ahí sí no van a poder encontrar ninguna solución. Entonces vamos a tratar de procurar que este punto no esté en ninguna parte donde que se vuelva discontinua o se indefina. Entonces, ya cuando agregamos este problema ya vamos a tener una solución única. Pero como tenemos estos dos tipos de soluciones, es bueno que recalquemos los dos tipos de soluciones que puede tener una ecuación diferencial. Entonces, digamos, la solución general de una ecuación diferencial tiene una o más constantes arbitrarias. Entonces, digamos, como en uno de los problemas que hicimos, que tuvimos y es igual a C1 por seno de 4t más C2 coseno de 4t. Entonces, esto es lo que se va a conocer como una solución general. Ya una solución particular es una solución única que vamos a obtener si imponemos condiciones a la función o a sus derivadas. Entonces esta está libre de constantes. Voy a decir constantes arbitrarias. Entonces, por ejemplo, una solución que vemos así que parecía particular es esa de los 6 quintos menos 6 quintos e a la menos 20 por t. Entonces aquí sí pudimos tener ya, no tenemos ninguna constante arbitraria porque posiblemente dije que esa función a mí cuando t sea igual a 0 quiero que y sea igual a 0. Entonces si uno impone esta condición adicional, las constantes empiezan a desaparecer. Y aquí es donde el orden entra muy en juego para saber cuántas constantes arbitrarias va a tener su solución general. Ahorita esto todavía va a quedar un poco así confuso porque obviamente no hemos resuelto ninguna ecuación diferencial y ya como que les estoy empezando a decir, bueno, cuántas constantes arbitrarias de integración tienen que esperar. Entonces generalmente lo que va a pasar es que si tienen una ecuación de diferencial de primer orden, ahí solo van a tener una constante arbitraria. Y aquí incluso me pueden decir que hay un pequeño problema porque aquí estoy multiplicando las constantes mientras que en esta solo se está sumando. Entonces varias veces lo que va a pasar es que las constantes empiezan sumando, pero como uno tiene que resolver para y, puede que nos quede un término que al final no dice a ver, C a la C o esos términos raros, mejor reescribámoslos como una nueva constante. Y por eso es que terminan aquí multiplicando. Ya si tienen una ecuación de segundo orden, ahí pueden esperar dos constantes arbitrarias. Ya vamos a terminar. Y esto, digamos, ¿por qué lo pueden observar? Digamos, si empezamos con la misma ecuación que teníamos secante al cuadrado, y doble prima es igual a secante al cuadrado, solo baje. Solo avísenme si en algún momento no miran la parte que estoy escribiendo. Entonces, digamos, aquí tengo dos constantes arbitrarias. Y aquí tengo un y'. Entonces sabemos que esta es la integral de secante al cuadrado de x tangente de x más c1. Y luego si quiero encontrar la solución final, tengo que integrar tangente y luego tengo que integrar c1. El C1 es fácil de integrar, el tangente es donde se pone un poquito complicada la integración.
Porque, digamos, ¿se recuerdan cómo se integraba tangente? Ajá, sí, es logaritmo de secante, es porque los secante, tangente, la integral es secante. El tangente lo que tenían que hacer es que, ajá, hacer, ahí está, ajá, sí, se hace por sustitución. Y se integra el C1 por X y ahorita no he terminado de integrar, pero saben que como tienen otra constante de integración van a tener un C1X más C2. Entonces luego lo que hacían era la U de U. Si U es coseno, de U es menos seno. Entonces aquí es donde está la complicación del curso. Todas... ¿Ah? Se puede, pero sería secante. Es que si le hago seno, la derivada de seno es coseno de x por dx, pero aquí tengo dx está dividido. Pero lo que si alguien viene para deshacerse de este signo negativo es que este signo menos lo entran adentro del logaritmo como coseno de x a la menos 1. Y eso es 1 partido coseno y 1 partido coseno es secante. En algún momento no se sorprendan si les damos algunas pequeñas funciones ya integradas. Pero es solo porque tal vez el propósito del curso es más que se enfoquen en la resolución de toda la ecuación diferencial, que se queden trabajo con estos detallitos. Pero si ahorita digamos Álvaro va a ser muy positado, no me sorprendería que digamos no tengan ningún problema entendiendo los métodos de ecuaciones diferenciales, pero va a haber un punto que se van a trabajar con una integral o alguna derivada o la contabilidad que tienen que hacer ya cuando están agrupando términos y encontrar unas constantes. Y ahí sí aprovechen lo más que se puedan las tutorías con Álvaro. Entonces, muchas gracias.